Hola mis panas, hoy tenemos nuevo video titulado Creepypastas para tener de fondo mientras ves como tu opción de título es la menos elegida sugerido por Mr. Felino. Ahora sí, empezamos. He estado trabajando como enfermero de traumatología durante casi una década. Soy un enfermero hombre, lo que a algunas personas les parece raro, pero es un gran trabajo, puede ser muy gratificante, es increíblemente flexible y realmente me mantiene alerta. He visto cosas horribles llegar al hospital. He visto lo mejor y lo peor. He visto a un hombre que pensábamos que nunca despertaría salir de nuestras puertas unas semanas después de haber sido casi declarado con muerte cerebral, y he visto a una joven y sana mujer perder su pie, luego su pierna, y finalmente su vida, a causa de lo que parecía una pequeña infección después de un accidente de coche. Es un hecho triste, pero me he vuelto un poco insensible a ello. Si vas a estar en esta profesión, simplemente no puedes apegarte demasiado. He estado trabajando un poco de tiempo extra últimamente, ya que he tenido tiempo libre, y bueno, el turno nocturno paga muy bien. En agosto de 2013, estaba trabajando una noche particularmente lenta con solo un paciente que había sido apuñalado en un negocio de drogas fallido. Era un poco un adicto, así que los analgésicos que le estábamos dando eran risibles. Tenemos una política de no preguntes, no digas, en el hospital. Si estás bajo el efecto de drogas, necesitas decírnoslo para que no te demos algo que reaccione mal con ellas y te mate. No vamos a delatarte por esto. Esto podría salvarte la vida. Nos dijo que se había inyectado heroína unas horas antes, pero eso fue todo, y resultó que en realidad nos estaba diciendo la verdad, lo cual es raro. Eso, sin embargo, no importaba. Podíamos haberle dado un sedante leve a un elefante. Apenas sentía los efectos debido a su resistencia acumulada, y solo con la dosis más alta que podíamos darle sin bajar su presión arterial hasta los niveles más bajos, tuvo algo de alivio. Esto, sin embargo, lo dejó prácticamente dormido. A pesar de eso, era bastante interesante, así que me quitó toda la poca diversión que tenía alrededor de la 1 de la mañana. Alrededor de la 1:30, nos enteramos de un accidente de tráfico grave en la zona. Estaba a unas millas de nuestro hospital, en un tramo local de la autopista. Un conductor ebrio había atropellado a una familia de 4 que regresaba de unas vacaciones fuera del estado mientras salían de la autopista. Estaba conduciendo en dirección contraria por una salida. La única información que teníamos era que el borracho había muerto al instante. Eso es lo que pasa cuando no usas el cinturón de seguridad y chocas con una minivan a 90 millas por hora, y que la hija estaba en mal estado. Mal estado. Podría significar cualquier cosa. Había visto mal estado en forma de un hombre cuyos órganos internos fueron arrancados de sus posiciones originales y depositados en otro lugar de su cavidad torácica. Estaba consciente y todo hasta el momento en que la pérdida de sangre lo alcanzó y murió repentinamente. Incluso tuvo tiempo de escribir y firmar un testamento rápido con un abogado presente. También he visto que mal estado significa extremidades amputadas. Así que me preparé lo mejor que pude. No estaba preparado para ver a una niña pequeña aún atada al asiento del auto ser ingresada en la sala de urgencias. Habían intentado sacarla del asiento en el trayecto y su corazón se había detenido varias veces. Esperaron hasta poder conectarla a varias máquinas para mantener su presión arterial regulada y minimizar el shock en su sistema, y cuidadosamente extrajeron el asiento del auto de su cuerpo. Lo cortaron pieza por pieza. Su corazón titubeó un poco, pero esta vez su pulso se mantuvo fuerte. Su caja torácica había sido aplastada por el asiento de enfrente. La minivan de la familia se había doblado por el impacto con la camioneta, y aunque todos en la minivan llevaban puesto el cinturón de seguridad o estaban bien sujetos. A veces los mecanismos de seguridad simplemente no son suficientes. Tenía lesiones en varios órganos principales, hígado desgarrado, bazo roto, pulmones perforados, ambos, y al menos un corazón magullado. Los médicos realizarían una cirugía exploratoria tan pronto como estuviera estable para determinar la extensión del daño. Estable significaba no estar muriendo activamente. Cuando pusieron su pequeño cuerpo sobre la mesa junto a las piezas de su asiento de auto, me di cuenta de lo joven que era. No debía tener más de 2 años.
En ese momento, las puertas de la sala de operaciones que ocupábamos se abrieron de golpe y un hombre muy fatigado, con una camiseta verde, entró tambaleándose. La cara de la niña estaba morada y sangrienta, pero pude ver el parecido. Este era el padre de la niña. Como yo era el único que no estaba sosteniendo una manguera, inyectando medicamentos o haciendo algo, rápidamente fui hacia él y lo saqué de la habitación. No debía estar allí. Hablé con él unos minutos y le expliqué brevemente lo que sabía. No soy médico, así que no podía decirle todo, pero le describí que su hija era una paciente muy grave. Los médicos probablemente necesitarían que él aprobara una cirugía exploratoria, no podía confirmarlo estrictamente, pero le pedí que esperara allí para que el doctor viniera a hablar con él. El hombre me ignoró rápidamente. Aparentemente ya habían hablado con su esposa sobre eso. Ella se había roto ambas piernas cuando el tablero se dobló sobre ella. Bueno, pasaron unos minutos y el doctor vino y me dijo que estarían en cirugía durante varias horas. No soy enfermero de quirófano, pero en ese momento estábamos cortos de personal, y yo había trabajado en la unidad de quirófano durante mi rotación. Me asignaron para estar en la cirugía. Estuve allí aproximadamente una hora cuando llegó una enfermera más experimentada y rápidamente le di el informe. Esperaban que la cirugía durara mucho más allá de mi turno, y técnicamente aún tenía que atender al señor adicto. Alguien me cubrió en mi ausencia. Reemplacé mi puesto y fui a ver cómo estaba el señor adicto. Durmiendo. Agradable. Vi al hombre sentado en la sala de espera. No se veía bien. Su rostro estaba increíblemente pálido y miraba fijamente un televisor que estaba transmitiendo los detalles de su accidente. Parecía que uno de los vehículos estaba en llamas. Noté que era la minivan. No se veía bien. Fui a hablar con él, ya que mi amigo el adicto no iba a ir a ninguna parte rápido. Para este momento, ya casi eran las 6 de la mañana y debía irme en una hora. Le ofrecí una bebida, la cual rechazó educadamente. Yo le ofrecí educadamente uno de los mejores consejos que he dado a lo largo de los años a los pacientes. Bueno, en este punto, no tener noticias no son malas noticias. Si todavía estaban en el quirófano, eso significaba que la niña seguía viva. Él levantó la vista hacia mí y sonrió con la más pequeña de las sonrisas. Tenía un poco de esperanza. Solo estoy esperando a mi niña. Todos los demás están bien. Las piernas de mi esposa sanarán, mi hijo salió con algunos cortes y algunas quemaduras, solo quiero que mi pequeña esté bien. Comenzó a sollozar suavemente. No estaba enojado con el tipo que los había atropellado. Francamente, ni siquiera parecía importarle eso. Lo único que le importaba era que su familia había salido con vida. Me quedé con él unos 15 minutos más, charlamos sobre esto y aquello. Él hablaba principalmente de su familia, yo hablaba de mi trabajo e intentaba mantener su mente ocupada. Miré por el largo pasillo hacia el quirófano y vi a uno de los médicos que había estado trabajando en la niña caminando hacia nosotros. Se veía casi tan mal como el padre. En ese preciso momento, el señor adicto decidió despertar y ponerse a gritar. Sacó no una, sino 2 vías intravenosas y tuvo que ser sujetado manualmente. El sedante apenas era suficiente para evitar que se resistiera, ya no lo dormía. Este procedimiento duró aproximadamente 1 hora y media, y cuando finalmente le pasé el informe al turno de día, ya había pasado más de 1 hora de mi hora de salida. Fui brevemente a buscar al padre de la niña. Tenía que saber cómo estaba ella, y también quería saber si él estaba bien. Fui por el pasillo hacia el quirófano. Si seguían allí, podría verlos, si no, podría encontrar la sala a la que fue, o no. Al entrar en el ala, la encontré vacía. Eso nunca me había pasado antes. Nunca. En los más de 9 años que llevaba allí, nunca había visto esa área vacía. A las 3 de la mañana del día de Navidad, había alguien sentado en el escritorio. Ahora, nadie. Estaba helado. Miré dentro del quirófano, y vi la muerte. Eso es todo lo que puedo describir. Había una sombra increíblemente oscura que parecía cubrir toda la pared trasera de la sala. Era como si la pared hubiera desaparecido, había una especie de rostro y lo que parecía una figura de pie cerca del centro. No parecía hostil, pero estaba allí. Me asusté, hice el ruido menos masculino que he hecho en mi vida y me di la vuelta para correr. Casi me estrellé contra el padre de la niña. Se veía eufórico.
No había olvidado lo que había visto, pero estaba a punto de preguntarle sobre su hija cuando me abrazó y comenzó a llorar. Lágrimas de felicidad. Va a sobrevivir. Este es el mejor día de mi vida. Mi pequeña va a poder vivir su vida. Estaba hecho un desastre, así que lo sostuve un poco y traté de llevarlo a una silla en el pasillo, lejos del quirófano. Mientras lo hacía, él como que se recompuso. Gracias por todo ayer. Lo digo en serio. No sabes cuánto significa para mí que estuvieras allí para mí. Ya me voy. Cuídate. Le dije lo mismo y me di la vuelta para regresar por donde había venido, hacia mi coche y luego a casa, hasta que vi a dónde se dirigía. Había abierto la puerta del quirófano y estaba a punto de entrar. Me di vuelta para detenerlo y, cuando giré la esquina para mirar, vi que la sala ahora estaba vacía. De repente, noté la gran cantidad de gente en la zona. El ordenanza cerca de mí mirándome como si fuera un marciano, el doctor que pensó que yo sostenía la puerta del quirófano para él, diciéndome educadamente que no. El hombre ya no estaba. Confuso, regresé a mi unidad y encontré a uno de los médicos que había trabajado en el caso. Estaba en un turno de 24 horas. Me dijo que la niña había sobrevivido. Había roto su aorta en algún momento durante la noche y, según sus palabras, fue un milagro que hubiera llegado al hospital con vida. El doctor tenía casi 60 años y había sido médico de trauma durante décadas. Era el primer caso que veía en el que alguien sobrevivió a esa lesión. Le pregunté sobre el padre de la niña. Él se veía confundido. Le dije, el hombre con la camiseta verde. El doctor me miró y dijo: ha estado en la unidad de quemados desde anoche. Llegó justo después de que la niña ingresara. Regresó al vehículo en llamas para salvar a su hijo, pero había estado sangrando por una herida profunda en su pierna izquierda y se desmayó en el proceso. Logró salvar a su hijo, pero había sido quemado hasta el borde de la muerte en el acto. En ese momento ambos nos quedamos en silencio y escuchamos el sonido por el intercomunicador del hospital que nadie quiere oír. Código azul, quemadura de nivel 3. Repito, código azul, quemadura de nivel 3. Nos miramos y rápidamente me dirigí a la unidad de quemados, ya que estaba cerca, seguía en turno y sabía cómo manejar el carro de emergencias. El doctor estaba justo detrás de mí. Cuando llegamos a la unidad, ya había terminado. El hombre estaba muerto. Estaba quemado de una manera que no puedo describir con precisión. Había inhalado tanto humo, fuego y vapores tóxicos que sus pulmones estaban casi tan carbonizados como su piel, según los médicos y enfermeras de la unidad. La enfermera que lo atendió en ese momento me miró extrañada. La conocía de cuando hizo su rotación en la UCI. Me apartó y me dijo: se despertó justo antes de que se desmayara. Me dijo que te agradeciera por él, ya que no estaría allí para hacerlo él mismo. Esa fue la primera y última cosa que lo escuché decir. Me fui unos minutos después y regresé a casa a dormir. Al día siguiente volví a trabajar, y tuve al señor adicto nuevamente. No dejaba de mirar la sala de espera donde vi al hombre sentado. Me acerqué y me senté en la silla que él había ocupado, y la gravedad de todo me golpeó de golpe. Él había aguantado todo lo que pudo por su pequeña. Solo estaba esperando por ella. Al igual que todos, hoy vi la primera foto de un agujero negro en el mundo. A diferencia de todos, trabajo en el edificio donde se creó esa foto, y sé algunas cosas sobre ella que me han helado los huesos. Ser conserje está lejos de ser una posición glamorosa, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer si quieres comer. Eso sí, te pone en situaciones interesantes. Te permite ver cosas que no tendrías la oportunidad de ver de otra forma. Y eso fue, definitivamente, el caso cuando me enteré de que me habían asignado a uno de los edificios más interesantes de Cambridge. Mis compañeros no estaban tan emocionados. Recuerdo lo que dijo Johnson en cuanto se enteró de a dónde íbamos. La gente educada es una maldita basura, Harris. Esos malnacidos nos van a tratar como mierda. Johnson tenía razón, y es por eso que todos los que fueron asignados conmigo renunciaron en el primer mes. Yo era el único conserje confiable en ese edificio, y por eso, era el encargado. Usualmente, asignaba los roles de trabajo para todos.
Siempre me asignaba a la oficina principal en el turno nocturno. Me daba mucho tiempo para mirar alrededor, y a veces encontraba revistas en el reciclaje. Me las llevaba a casa para leer, ya que jamás podría permitirme suscribirme a la mitad de ellas. A veces también tenía la oportunidad de ver algo antes que el público, gracias a mi posición. Tal fue el caso con la fotografía del agujero negro anoche. Tú crees que se completó hoy, pero eso no es del todo cierto. Se completó alrededor de las 11 de la noche, y yo estaba barriendo el suelo mientras veía el monitor de la computadora que seguía encendido, preguntándome cuándo finalmente aparecería la imagen. Cuando lo hizo, el cepillo que estaba sosteniendo cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. La imagen era más clara que la que te mostraron. Aún está grabada en mi memoria. Un ojo, muy parecido al de un tigre, me miraba desde la pantalla. El iris amarillo-naranja brillaba contra una esclerótica completamente negra. Relucía con un tipo de hambre enfermiza que me recordó a la imagen de un asesino en serie que vi cuando era solo un niño. Me asustó. Me dije a mí mismo que era una coincidencia. Era tarde, solo necesitaba mirarlo más de cerca y sería algo normal. No lo era. De hecho, para cuando me senté y lo observé durante 30 segundos, la imagen cambió. Hay algo más que no te dijeron. Configuraron las imágenes para que se actualizaran cada pocos minutos, en caso de que pudieran detectar algún movimiento. Y sí que lo hubo. Observé, paralizado, cómo la imagen se actualizaba. Cómo el ojo comenzaba a parpadear. Estaba pálido como una sábana cuando finalmente pude levantarme, y terminé de limpiar en piloto automático. Lo único que pude hacer fue contener el grito. Cuando los científicos llegaron, yo aún estaba trabajando, esta vez en el pasillo. No tenía el valor de ver esa imagen de nuevo, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba saber qué era esa cosa. Escuché a través de la puerta cerrada cómo discutían en voz baja sobre qué podía ser. Algunos decían que era solo su apariencia. Que simplemente se movía así. Que no era nada. Algunos de los otros no podían descartarlo tan fácilmente. Mencionaron los sonidos que habían estado captando de esa zona del espacio. Como casi sonaban como gritos. Finalmente, uno de ellos hizo la pregunta que había estado atormentándome toda la mañana. Si el agujero negro está tan lejos como creemos, ¿por qué las imágenes son tan claras? Gané mi dinero, ya terminé. Salí mientras pude. Fui un cazador furtivo. Di lo que quieras. No cazábamos rinocerontes ni nada así, así es como te atrapan o te matan. Protegen a esos animales con rifles de asalto. Ni siquiera íbamos tras los elefantes. Ocasionalmente encontrábamos uno muerto y aprovechábamos los colmillos, pero si matas un elefante, las autoridades te ponen mucho más ojo. Nos enfocábamos en presas más pequeñas. La gente pagaría $20.000 por un león adulto, $50.000 por un macho vivo. Los juveniles son estúpidos y bastante fáciles de engañar. No me enorgullezco de lo que hice, pero ya está hecho. Me gustaría decir que no sabía que lo que hacía estaba mal, pero lo sabía. Estaba en la ruina, y era eso o morir de hambre. En cualquier caso, confesé a las autoridades y cumplí mi tiempo. Ayudé a que arrestaran a algunos de mis antiguos compañeros de trabajo y, para ser honesto, mi vida ahora es mucho menos segura. Hay al menos 2 docenas de hombres que no dudarían en matarme si tuvieran la oportunidad. En fin. Estoy divagando. Estoy aquí por lo que vimos una noche. Lo que me hizo parar. Tengo que ponerlo en palabras. Tal vez para mí mismo, tal vez para algo. ¿Redención? No lo sé. Tal vez sirva de ayuda. Estábamos en Uganda. Era a principios de 2004, no puedo creer que ya hayan pasado 10 años. Yo tenía 23. Estaba en la miseria y había sido cazador furtivo desde los 18. Mi familia había sido militar y tan pronto como pude, los dejé. No eran abiertamente hostiles conmigo, pero mi padre había sido alcohólico por años y mi madre se desconectó una década antes, aún estaba ahí, pero las pastillas la mantenían en otro mundo. Supongo que ella estaba feliz, pero yo realmente no.
Así que cuando mi padre fue destinado al Cuerno de África y cumplí los 18, me alejé de ellos de forma amistosa, y viajé por el país solo durante unos meses hasta que mi dinero se agotó. Había estado ahorrando para el viaje y lo disfruté. Las mujeres eran agradables, la comida era buena, pero gasté mis ahorros más rápido de lo que pensé. Terminé atrapado en un pequeño pueblo, tal vez a unos cientos de millas del aeropuerto más cercano, y sin un centavo. Me metí en una pelea y terminé en la cárcel local, y de una cosa llevó a otra. La siguiente noche estaba con unos tipos y disparamos a un león. Antes de darme cuenta tenía el doble de dinero del que tenía cuando comencé mi pequeña aventura, y me prometieron que podría incrementarlo exponencialmente si seguía haciendo lo que hacía. Estoy divagando de nuevo. Lo siento. En 2003 hubo una ofensiva contra los cazadores furtivos y algunos de los tipos de nuestro grupo fueron arrestados. Uno fue asesinado antes de poder capturarlo. Decidimos que no valía la pena arriesgar la vida, así que cambiamos de táctica. Necesitábamos un nuevo enfoque. Uno de los chicos finalmente habló y dijo que tenía una idea. Originalmente era miembro de una pequeña tribu local que vivía en chozas de paja y cazaba usando lanzas. No es broma. Taparrabos y todo. Bueno, habló con su anciano y logró que lo readmitieran en la tribu, y nos volvimos muy amigos de ellos. Empezamos a compartir nuestras presas. No alertarían a nadie sobre nuestra presencia, y aún podíamos cazar leones y otros animales exóticos para exportarlos. ¿A dónde? No tengo idea. Solo los llevaba al puerto. Pero esto funcionó bien. Digo, era imbatible. Cada vez que alguien nos amenazaba con leyes contra la caza furtiva o lo que fuera, simplemente regresábamos con la tribu y ellos nos defendían. Decidimos expandir este mercado y en 2004 montamos un campamento junto al lago Albert en un bosque habitado por leones, búfalos, elefantes y jirafas, entre otros. Nos limitamos a los búfalos y leones. Llamas menos la atención si cazas poblaciones menos amenazadas. Los leones eran nuestra gran fuente de ingresos en ese entonces, sería más difícil ahora. Los leones son vigilados más de cerca, pero de nuevo, estoy divagando. Nuestro procedimiento era el mismo. Buscábamos a un paria de la tribu local, alguien que hubiera hecho algo malo, pero algo que pudiera redimirse. Esta vez encontramos a un chico que había embarazado a la hija del jefe. Suena a película, pero así fue. Estaba a punto de ser expulsado a menos que pudiera traer la cabeza de un hipopótamo para probar su capacidad de cuidar al niño y a su, ahora, esposa, porque eso es lo que pasa cuando embarazas a la hija del jefe en Uganda, al parecer. Pues bien, encontramos al chico acurrucado en la orilla de un río a punto de lanzar una lanza improvisada con una roca afilada a un lado de una bestia de 2 toneladas que probablemente lo partiría en dos como un palillo de dientes. Le dijimos tranquilamente que bajara la lanza y, rompiendo nuestras propias reglas, le disparamos al hipopótamo. La mayor ganancia estaba en el cráneo del hipopótamo, pero decidimos arriesgarnos. Si un nativo lo mataba, era menos probable que lo llamaran caza furtiva, así que le dimos la cabeza, apenas podía arrastrarla de vuelta, y lo hicimos nuestro amigo. Finalmente, nos consiguió una reunión con el jefe y logramos un trato. Necesitaban comida durante la temporada seca y nosotros estábamos felices de ayudar. Después de un mes, ya teníamos excelentes relaciones con los ancianos tribales y nos invitaron a bendecir nuestra caza. No podías decir no a ese tipo de cosas, si querías mantenerlos como amigos, así que fuimos. El chamán, que parecía más viejo que la tierra misma, salió e hizo un extraño movimiento de danza y nos pintó la cara con algo parecido a pintura de guerra. Cortó una fruta extraña que hasta el día de hoy no reconozco, y se comió el relleno viscoso. Luego cayó en trance, supongo que era una muy buena fruta, y comenzó a hablar en un idioma ininteligible. No es que no estuviera hablando en otro idioma desde el principio. No entendía bien el idioma, pero ahora eran solo gruñidos, gemidos y murmullos. Finalmente se acercó a nosotros y hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Habló directamente en inglés perfectamente claro, sin acento, como si hubiera crecido en la Florida o California. Sin acento. Nos quedamos todos ahí de pie, escuchando. Una bestia caminará sobre la tierra esta noche, como ninguna que hayan visto. Ha sido despertada por la luna llena y ha sido atraída hacia la tribu, como en tiempos pasados. La bestia se llevará a uno con ella, o permanecerá como uno.
No tenía idea de qué era eso, pero todos nos quedamos con la boca abierta mirando mientras el chamán se desplomaba y tenía que ser ayudado a levantarse. Ya no podía hablar, en ningún idioma, y estábamos impactados. No parecía recordar nada de su danza, y ninguno de los otros miembros de la tribu hablaba inglés. Decidimos salir esa noche de todas formas. Necesitábamos un león vivo para el fin de semana y mientras más tiempo tuviéramos para cazar, mejor. Era un riesgo que teníamos que correr. Cazábamos de noche. Los leones solían estar más activos, y había menos probabilidades de que nos vieran los cazadores furtivos. Nos dirigimos hacia las orillas del lago en un lugar que sabíamos frecuentaban los búfalos. Presas fáciles para los leones. Presas fáciles para nosotros. Una vez que estuvimos listos, cargamos algunas armas con dardos tranquilizantes y otras con munición real. Queríamos capturar a un león vivo, pero no queríamos que nos cornearan o mataran en el intento. Éramos 4 y 2 se quedaron en el todoterreno. Bajé a la orilla y esperé sobre una serie de rocas que habíamos apilado para mayor seguridad. Es más fácil dispararle a un león que carga hacia ti si tiene que detenerse para trepar. Mi compañero, Mal para abreviar, estaba a unos 50 pies de mí, encaramado en otra formación rocosa. Hubo un alboroto en el agua apenas me acomodé. Apunté mi rifle hacia el ruido y vi algo nadando hacia lejos. No sabía qué era. Pensé que tal vez era un cocodrilo o un hipopótamo, quizás ambos peleando. Intenté entrecerrar los ojos para ver mejor en la oscuridad, pero la luz de la luna apenas me dejaba ver algo y me enfoqué en la línea de árboles, donde usualmente se reunían los leones antes de cazar. Sin embargo, el alboroto nunca se calmó, y después de unos minutos pude ver que Mal se había bajado de su puesto para revisar el ruido. Estaba a solo unos pies del agua cuando vi algo moverse en los árboles. Miré hacia otro lado un segundo y Mal había desaparecido. Seré honesto, no tengo idea de qué pasó. No sé si un hipopótamo lo atrapó, o un león, o un cocodrilo, o, no lo sé, simplemente no lo sé. Pero tenía que intentar encontrarlo. Salté desde las rocas y corrí hasta la orilla del agua. Uno de sus rifles estaba en el suelo, parcialmente sumergido, y el otro no estaba a la vista. Supongo que todavía lo llevaba consigo cuando lo arrastraron. El rifle en el agua era el que estaba cargado con balas reales. Parece que lo que sea que vio, planeaba dispararle para matar antes de que lo atrapara. Vi algo moverse en el agua y salté hacia atrás. Al hacerlo, perdí el equilibrio. Resbalé en la orilla y caí hacia atrás directamente sobre las rocas que habíamos usado para seguridad. Me desmayé. Cuando desperté, calculo que unos minutos después, estaba rodeado por 5 leonas. Temía que en cualquier momento comenzaran a atacarme y traté de alcanzar mi rifle cuando me di cuenta de que ni siquiera me estaban mirando. Estaban rodeándome como si defendieran su presa de un depredador más formidable. Intenté no moverme mucho mientras las leonas formaban una V frente a mí, apuntando hacia el agua. Estaba a casi 1 kilómetro de nuestro camión, Mal había desaparecido, y tenía 5 leonas gruñendo hacia el agua delante de mí. Sabía que si intentaba correr me caerían encima, así que esperé nervioso e intenté no moverme demasiado. Tenía la oportunidad de correr hacia nuestras pilas de rocas, pero tendría que disparar 5 veces seguidas o tendría que recargar, por eso siempre éramos 2. Entonces vi algo en el agua. Parecía una cabeza humana. Mis miedos se confirmaron. Algo había matado a Mal. Luego sucedió algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Las leonas huyeron. La cabeza que flotaba en el agua comenzó a acercarse a la orilla y me imaginé algún monstruo cocodrilo arrastrando el cuerpo con la cabeza sobresaliendo justo por encima del agua mientras se acercaba a la orilla. Entonces se movió. No como si lo arrastraran, sino como si él aún estuviera vivo. Salté. Todavía no podía verlo bien, es seguro decir que podía ver las facciones de Mal. Se movió de nuevo, entré en pánico. No podía retroceder lo suficientemente rápido y vi que empezaba a emerger un cuello desde el agua. Era Mal, eso sí, pero algo estaba mal. No caminaba bien. Estaba como torcido hacia atrás y de lado. Una vez que salió completamente del agua, vi algo que no necesitaba ver. Era Mal, pero estaba deformado. Su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo extraño y su cabeza se inclinaba hacia atrás como si apenas estuviera todavía unida a su cuerpo. Ambas piernas parecían rotas, pero de alguna manera se mantenía en pie.
En este punto me encantaría decirte que corrí hacia mi compañero en el crimen, literalmente, y lo arrastré el kilómetro o algo así hasta el camión y a recibir atención médica. Pero eso no fue lo que pasó. Ni siquiera cerca. Me congelé. Observé a un hombre moribundo arrastrar su cuerpo arruinado hacia mí. No me miraba, y no creo que supiera que yo estaba allí. Puede que ya estuviera muerto hasta cierto punto, solo caminando por pura adrenalina, pero la cabeza rodó hacia el otro lado brevemente y justo cuando pensé que estaba a punto de colapsar, miré con horror mientras una sombra negra se levantaba junto a él y lo arrastraba de vuelta hacia el lago. No lo vi bien. Pero, puedo decir que no era un cocodrilo ni un hipopótamo. Es mucho más grande y menos grácil. Era casi como si una bailarina profesional lo arrastrara de vuelta para rematarlo. En serio, el movimiento era como un receptor capturando un pase Hail Mary en la zona de anotación para ganar él. Perdón, estoy divagando otra vez. Luego el aire comenzó a apestar. Era como cuando la marea baja en el muelle, mucho peor de lo que había olido junto al lago antes. Retrocedí lentamente, consciente de que obviamente había una manada de leones cerca, y me dirigí al camión tan cuidadosamente y tan rápido como pude. Me tomó algo así como 4 minutos recorrer el kilómetro hasta la vieja camioneta diésel. No me detuve, pero pude escuchar cosas persiguiéndome a ambos lados del camino. Creo que eran las leonas, pero en realidad creo que tenían miedo de atacarme. Como si estuviera marcado o algo así. Cuando finalmente agarré la manija de la puerta del camión, todavía podía oler el aroma a pescado, pero se desvaneció rápidamente cuando abrí la puerta y olía algo diferente. Olía a sangre. Ese olor metálico que impregna tu boca y te pica un poco en los ojos. Lo había olido antes. Era cazador furtivo, pero esta vez no olía a animal. Pensé que alguien había muerto en la parte trasera del camión. Supongo que no era el único que lo olía. Nuestro conductor, honestamente no recuerdo quién era. Gerardo tal vez, abrió su ventana y nos dio un poco de aire necesario. Entonces miré a mi derecha y vi a Mal sentado erguido a mi lado. Ileso. Casi le disparo. Estuve cerca. Sin embargo, él parecía tan asustado de verme como yo de él, y nos dirigimos de regreso al campamento a toda velocidad. Observé a Mal durante todo el camino, mirándolo de reojo, y no pude precisar qué, pero algo en él parecía extraño. Quizás solo fue la noche, pero algo estaba fuera de lugar. Afirmaba que algo me había arrastrado a mí al agua, como yo lo había visto sucederle a él. Actuaba aterrorizado de mí. Pero, mientras lo observaba, notaba que su cara se caía de vez en cuando. No como si estuviera triste, sino como si su cara estuviera a punto de deslizarse de su cabeza. Luego se volvía a ajustar violentamente sin hacer ningún sonido. Me sobresalté la primera vez, pero entonces él me miró directamente, haciendo contacto visual, y me preguntó si todo estaba bien. Apenas logré asentir y él volvió a mirar por la ventana. Después de eso intenté no mirarlo demasiado, y afortunadamente, llegamos al campamento en unos minutos. Los ancianos del lugar estaban allí para recibirnos. El chamán estaba entre ellos. Aparentemente, recordó la ceremonia que habíamos dejado incompleta e intentó rastrearnos para detenernos. Nos advirtió, usando un inglés muy limitado y con ayuda de un nativo que hablaba ambos idiomas, que eso se había ido. Eso había encontrado el sacrificio que estaba buscando y que eso estaba satisfecho. Sin embargo, nadie en la tribu estaba desaparecido. De hecho, levantó una ceja al decirme esto, como en una película de terror. Algo que verías en, lo siento, divago. Ni siquiera reconoció a Mal, pero no de forma grosera. Simplemente parecía ignorarlo por completo. Finalmente estaban a punto de irse cuando me encontró algo apartado. Hizo su mejor esfuerzo por hablar en inglés. El joven que normalmente le traducía no estaba con él, pero pudo transmitir breves mensajes por sí mismo. Sus palabras me atormentan hasta el día de hoy. Lo que vemos no siempre es lo que es. Lo que está con nosotros no siempre es lo que vemos. Lo que está contigo. No lo entendí en ese momento. En serio, estaba más confundido que un estudiante de primer año buscando el tercer piso que no existe. Estaba. Lo siento. Solo lo miré en blanco y realmente no le di mucha importancia. La noche siguiente aún necesitábamos un león y yo aún quería que me pagaran, así que salí de nuevo. Conseguimos nuestro león, lo sedamos, tenía que ser un macho, y lo preparamos para transportarlo.
El puerto estaba increíblemente ocupado cuando fuimos a hacer la entrega, pero nuestro cliente nos recibió como siempre. Mal me acompañó en el viaje de regreso y ambos permanecimos en absoluto silencio. Cuando volvimos al campamento, conté mi pago y lo guardé como solía hacer. Vi a Mal sentado en su cama mirando hacia otro lado. Parecía que iba a comer algo, como un trozo de carne seca, y entonces su cabeza cayó hacia atrás. Como había pasado hace unas noches. Casi completamente fuera de sus hombros. Me detuve. Tan rápido como sucedió, su cabeza volvió a su lugar, y rápidamente me deslicé detrás de otra tienda. Estoy seguro de lo que vi. Renuncié ese día. Tomé mis ahorros y me fui. Sin embargo, parece que Mal está en todas partes. Regresé a los Estados Unidos por primera vez en más de 5 años, y me sorprendí de cómo había cambiado mi mundo. El 11 de septiembre fue algo que afectó a todos, pero honestamente no había escuchado nada al respecto viviendo en África, fuera de los registros. No es broma. Me enteré del 11 de septiembre de 2001 en abril de 2004. Compré mi primer teléfono celular, quiero decir, sabía de ellos, pero nunca había necesitado uno. Maldición. Estoy divagando de nuevo. Perdón. Aún así veía a Mal. Estaba en todos lados a donde miraba. No podía salir solo de noche. Lo veía. Él me veía. Conseguí un trabajo como ayudante en una piscifactoría local. Así fue como terminé confesando mis crímenes. Pasé un año en libertad condicional. Decidieron que no era necesario ir a la cárcel, pues había cambiado. Envié a muchas personas que conocía a la cárcel por mucho tiempo, al menos uno murió, probablemente muchos otros que no supe, y solo espero que alguien busque venganza. Me harían un favor. No puedo ir a ningún lado. Veo a Mal cuando miro a las multitudes. No a alguien que se le parece, sino a él. No sé cómo me encontró. Pero está aquí. Estaba allí cuando fui a la corte. Estaba en la sala del juez. Lo vi cuando me ordenaron terapia, lo vi cuando me dijeron que ya no podía volver a casa, y lo vi la última vez que pude ver a mi familia. Siempre luce diferente, pero puedo decir que es Mal. O tal vez no. Tal vez no es Mal. Tal vez es lo que tomó a Mal. Cuando el chamán me habló hace más de una década, finalmente entendí que su última frase no era una pregunta. Era una declaración. Pero, lo siento. Estoy divagando otra vez. Los doctores quieren que vuelva a mi cuarto ahora. Tengo que irme. Lo siento. Él me ha visitado desde que tenía 8 años. Ese fue el momento en que experimenté mi primer caso de parálisis del sueño. Mi cuerpo se sentía como si estuviera enterrado bajo 10 kilos de arena, y todo lo que podía hacer era observar cómo un extraño hombre sombrío estaba de pie en mi umbral. Estaba fumando un cigarrillo, y casi parecía que estaba esperando a que despertara. Cuando me vio, apagó su cigarrillo en el brazo de cuero de su chaqueta y guardó el resto en su bolsillo. Sus ojos me miraban con una especie de curiosidad extraña, y se quedó allí durante unos minutos antes de girarse y alejarse. Sus pies hacían crujir las tablas del piso de mi casi antigua casa de la infancia. Después de que la parálisis desapareció y pude moverme de nuevo, hundí la cabeza en las cobijas y lloré en silencio. No era el tipo de niño que se levantaba a molestar a sus padres por nada, y mis padres no eran el tipo de personas que entretenían mis miedos sobre un hombre monstruo sombrío. Ellos me habrían dicho que simplemente volviera a la cama. Por la mañana, pensé en los eventos de la noche anterior como otro mal sueño, uno que me dejó ansioso y privado de sueño el resto del día. Lo había olvidado por completo para cuando se hizo de noche, y el evento no cruzó mi mente hasta un año después. La segunda vez que me visitó fue cuando tenía 9 años, durante el verano. Hacía demasiado calor afuera para dormir con una manta y no había manera de que mis padres encendieran el aire acondicionado, así que me quedé en la cama la mitad de la noche dando vueltas en la miseria. No fue hasta que terminé el vaso de jugo de naranja que tenía al lado de la cama que comencé a sentirme cansado, y finalmente me quedé dormido. Esta vez estaba sentado al pie de mi cama. No pude verlo bien hace un año, por lo oscuro que estaba, pero ahora sus rasgos eran visibles. Tenía una barba desaliñada y llevaba la misma chaqueta de cuero.
Estaba lo suficientemente cerca para ver las marcas de quemaduras que cubrían ambas mangas. Cuando me sonrió esta vez, pude ver el amarillo de sus dientes a la tenue luz de mi ventana. Hice todo lo posible por despertarme, por desear que se fuera, por reemplazarlo con algo más. Quería poder moverme de nuevo para que él se fuera, pero no pude. Todo lo que podía hacer era esperar a que pasara. Después de lo que pareció ser una hora, dejó mi habitación. A pesar de mi miedo, me sentía lo suficientemente cansado como para caer de nuevo en un sueño profundo. Cuando desperté, casi estaba demasiado cansado para levantarme de la cama, pero estaba agradecido de poder moverme al menos. Mis padres tampoco fueron informados sobre esta pesadilla. No había razón para decírselo. Las visitas continuaron cada mes aproximadamente hasta que me convertí en adolescente. A veces tenía la cara afeitada cuando lo veía, pero la mayoría de las veces no. Perdió uno de sus dientes frontales, y eso dejaba un inquietante hueco negro en su boca cada vez que me sonreía con una de sus grandes sonrisas. Tenía ojos verdes que brillaban inquietantemente cuando la luna estaba demasiado brillante. Eventualmente, dejé de intentar moverme y simplemente esperaba a que se fuera. Me asustaba, pero nunca me lastimó. Siempre estaba cansado al día siguiente después de su visita, pero me acostumbré. Empezó a volver cuando estaba en la universidad y recién me había mudado a mi primer apartamento, hace unos 4 años. No había cambiado mucho, pero su barba, que antes era de un marrón profundo, ahora era gris con algunos toques de blanco. Había conseguido una nueva chaqueta, porque las quemaduras que recordaba antes habían sido reemplazadas por nuevas en diferentes lugares. Tomó un tiempo adaptarme a su regreso, pero me acostumbré de nuevo. Me visitaba cada 2 semanas. Eso no fue un problema hasta recientemente. Mi mejor amigo, David, acaba de regresar de un viaje a Europa para visitar a sus abuelos. Mi casa estaba más cerca del aeropuerto que la suya, así que suplicó quedándose en mi casa por la noche. Acepté. Durmió en el piso de mi habitación para disfrutar de los beneficios de un pequeño calefactor. Le lancé algunas mantas y una almohada, y nos quedamos hablando hasta que terminé mi vaso de jugo de naranja nocturno. A David le parecía raro que bebiera jugo de naranja todas las noches antes de irme a la cama, pero le dije que lo había hecho desde que tengo memoria y que el ritual me ayudaba a dormir. Él lo entendió. El hombre vino de nuevo esa noche. Como de costumbre, no pude moverme. Sabía que era solo un producto de mi imaginación y que se iría pronto. Pero esa noche no tuvo oportunidad de irse. David saltó de su improvisada cama en el piso y derribó al anciano al suelo, gritando que despertara y llamara a la policía. No pude hacer nada. Si estoy vivo hoy, solo puedo atribuirlo a 2 cosas. Mucha suerte y lo que creo que fue la asistencia de alguna entidad. De cualquier manera, que mi historia sirva de advertencia para aquellos que deseen explorar, aventurarse en lugares inhóspitos. Lo natural y la naturaleza no son lo mismo, y lo segundo es mucho más amplio y peligroso que lo primero. 4 de junio de 2023. Mi corazón estaba lleno de anticipación cuando subí al catamarán de madera bien pulida iluminado por el sol de la mañana. A mi alrededor, los otros turistas compartían el mismo sentimiento de emoción, ansiosos por explorar la belleza natural de la región y sumergirse en la cultura local. Algunas familias con sus hijos retenían a los niños para que no se acercaran demasiado al borde, mientras que lo que supuse que era un grupo de viajeros ancianos tomaba fotos en el sol y compartía historias de días más jóvenes. No pude evitar sonreír. Durante mucho tiempo, quise viajar por el mundo. Un chico del interior de California, más específicamente, del condado de San Bernardino, ahora tenía más sellos en su pasaporte que dedos en sus manos. Atraído por el clima tropical y el turismo acogedor, vine a explorar el lecho del río San Francisco, cerca del pueblo de Delmiro Golbeia. La cocina local era apetitosa, y poco después de caminar por las calles, aventurándome un poco fuera del pueblo, vi un velero en un pequeño puerto improvisado, acompañado por su capitán. Un hombre con camisa de franela azul, botas y pantalones sueltos. Era robusto aunque parecía tener alrededor de 50 años.
Su cabello tenía puntas que se levantaban, curvándose hacia el cabello, y lucía una barba como si no hubiera visto una navaja de afeitar en algunos días. Estaba gritando algo que no entendía, y cuando me acerqué a él hablando, rápidamente cambió a su inglés, que, aunque funcional, llevaba un fuerte acento. El capitán Joao, un hombre taciturno con ojos penetrantes, mientras hablaba un poco sobre su trabajo, guiando a turistas a lo largo del río, contó varias aventuras y algunas leyendas locales. Siempre he estado fascinado por el folclore, así que poder escuchar de primera mano sobre diferentes criaturas como el Saci, un joven negro de una sola pierna que hace travesuras a los demás, o el delfín de Río Rosa, un delfín de río que se convierte en hombre para cortejar a mujeres, resultó ser uno de los puntos destacados de la conversación, tanto que me uní a los otros miembros de la tripulación que se estaban reuniendo mientras hablábamos. El catamarán se deslizaba suavemente por el agua, cortando el río con gracia y elegancia. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras observaba cómo las orillas se alejaban lentamente, dando paso a un paisaje exuberante y exótico. Los árboles frondosos se inclinaban sobre el agua, sus copas se balanceaban suavemente al ritmo del viento. El sol brillaba intensamente en el cielo azul, pintando la escena con tonos dorados y verdes vibrantes. El suave sonido del agua golpeando contra el casco del catamarán se acompañaba del canto de los pájaros y el zumbido lejano de los insectos. El aroma fresco de la vegetación tropical llenaba mis sentidos, mezclándose con el dulce olor del río. Los turistas se reunían en la cubierta, admirando la belleza natural que los rodeaba. Los niños exclamaban ante cada vista: «Mira, mamá, un mono». «Oh, mira, un tucán». Mientras los mayores intercambiaban miradas de admiración ante la majestuosidad de la naturaleza. En cada curva del río, una nueva vista impresionante llenaba nuestros ojos con algo que ni siquiera puedo describir con palabras. Era como si estuviéramos navegando en un mundo encantado, donde el tiempo parecía ralentizarse y la belleza de la naturaleza se revelaba en toda su gloria. El sol se anidaba en el horizonte, justo frente a nuestro barco, pintando las aguas con tonos de amarillo y naranja. Joao había comentado previamente cómo hacer este recorrido por la tarde era mejor, ya que proporcionaba una hermosa puesta de sol, y en ese momento tuve que estar de acuerdo. Todavía recuerdo el paisaje hasta el día de hoy, y quizás ese fue el último momento de calma antes de la tormenta. Mientras simplemente nos deslizábamos por las aguas, un silencio inusual cayó sobre nosotros, ningún animal hacía sus ruidos habituales, ningún pájaro cantaba. Incluso los peces, abundantes a lo largo del viaje, parecían haberse retirado a sus madrigueras, o donde quiera que duerman los peces. Debe haber algún depredador cerca, tal vez un jaguar, una serpiente o un cocodrilo, comentó Joao, haciendo que algunos niños corrieran a los brazos de sus padres. Oye, no se preocupen, solo quédense en el barco y no nos harán daño. En medio de esta frase, un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras mis ojos se fijaban en algo extraño flotando río abajo. Inicialmente, pensé que era solo un tronco o ramas, pero a medida que nos acercábamos, una sensación incómoda se apoderó de mí, y llamé la atención del capitán señalando con mi dedo. Había un animal muerto flotando en el agua. Podría jurar que era un caballo, pero algo estaba mal. «Oh Dios mío, pobre cosa», escuché a alguien comentar al ver al animal. «Desafortunadamente, no es raro que suceda», lamentó Joao, reduciendo la velocidad. Algunos caballos se pierden en el lecho poco profundo del río y terminan aquí por accidente, demasiado débiles para regresar. Por lo general, notificamos al dueño. Acerquémonos un poco para ver la marca grabada en él, para saber de quién es. ¿Alguna objeción de ustedes? Nadie objetó, pero escuché a algunos ancianos murmurando en el fondo. A medida que nos acercábamos, la sensación de algo mal comenzó a crecer dentro de mí. Ese caballo, no sé, era grande, y pequeño, era desproporcionado, tal vez se había hinchado debido al agua, comido en partes por algo. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, el animal se hundió rápidamente, como si fuera arrastrado por algo fuerte en el fondo, casi como un ancla. Mientras mi corazón latía incontrolablemente con el movimiento repentino e impredecible, el barco comenzó a sacudirse con fuerza, haciendo un movimiento perpendicular y en ángulo agudo, casi volcando el catamarán por completo.
Instintivamente agarré uno de los rieles laterales del barco, mientras veía a Joao haciendo la señal de la cruz, murmurando palabras que no entendí en ese momento, algo como boclo de agua. Le pregunté qué había pasado. Debe haber sido las riendas, atrapadas en una roca, y la tensión de la corriente causó este efecto. Dijo claramente incómodo. Creo que fue una experiencia única para terminar nuestro paseo, ¿verdad? Mejoró su tono, más emocionado, hablando a la audiencia. Sin embargo, en el momento en que esas palabras salieron de sus labios, fueron acompañadas por un trueno cercano. La gente se agitó, y unos minutos después, comenzó a caer una ligera llovizna, que gradualmente se intensificó en una lluvia torrencial, cuyas gotas golpeaban fuertemente en la lona del barco, y cuando caían al agua, creaban olas con su impacto. La inquietud de la tripulación aumentó a medida que el capitán intentaba en vano calmarnos. Mientras algunos rayos caían a cierta distancia, iluminando los cielos, la corriente lentamente comenzó a tomar el control de nosotros, empujando el barco hacia un lado y desplazándonos hacia algunas formaciones rocosas. Joao intentó tomar el control con el timón, pero sus esfuerzos fueron en vano. Estábamos ganando velocidad y acercándonos demasiado a las rocas. No había salida. Solo podía prepararme para el impacto momentos antes de sentir el choque reverberar a través del barco, junto con el sonido seco y duro de la piedra. Por algún milagro, el casco no se había partido. Aún. El impacto abrupto nos dirigió al otro lado con igual intensidad, repitiendo el mismo proceso, esta vez reflejado. Zigzagueamos así 3 veces hasta que finalmente, la proa se partió. Los gritos de la multitud crecieron más fuertes mientras luchaban por agarrar las boyas y chalecos salvavidas en los lados del barco. Empujones duros y gente pisoteada se convirtieron en el modus operandi mientras Joao luchaba por recuperar el control de su barco. Como si por un milagro, vimos a través de la niebla un pequeño montículo de color cobre acercándose. «Gracias a Dios», gritó el capitán, dirigiéndonos allí. El agua del río ya nos tocaba las espinillas cuando atracamos en la isla. Desembarcamos, exhaustos y adoloridos por la confusión y el estrés. «Bueno, esta es una isla fluvial», dijo Joao, aún con su espíritu de guía turístico. «Extraño que no debería estar aquí, no en esta época del año. De hecho, el clima no está nada bien». Se sentó en una roca. «¿Vamos a quedarnos aquí?», pregunté. «Con esta lluvia, no hay nada más que hacer», dijo y sacó un comunicador de radio de su bolsillo, levantando la antena mientras sonaba estática. Giró los botones por un momento, esperó, repitió los movimientos. Solo estática. «Y creo que la tormenta también está causando interferencia. Solo nos quedaremos aquí, esperaremos a que pase y buscaremos ayuda, ¿de acuerdo?». Se levantó, ahora más asertivo. «Mujeres, ancianos y niños, busquen refugio bajo los árboles, hombres, ayúdenme aquí», nos llamó. Con algunos troncos huecos y grandes hojas de palma, logramos, aunque con dificultad, construir un pequeño refugio. Aunque era incómodo con la ropa mojada contra nuestra piel, todavía había el consuelo del pequeño fuego descansando en el centro de la choza improvisada. Sin embargo, el alivio fue solo momentáneo. La sensación de inquietud solo creció. A medida que nuestros oídos se acostumbraban al rugido de la lluvia, extraños ruidos resonaban en la selva, como susurros siniestros. ¿Era algo animal? No lo sé, no parecía, aunque en este viaje, escuché sonidos que tampoco parecían animales, como el canto del urutaú, o el llanto de un lobo de crin. El capitán Joao nos advirtió que no nos aventuráramos demasiado lejos de la orilla, advirtiendo sobre algunos depredadores que podrían estar acechando. Sus ojos parecían buscar movimiento en la selva en todo momento, inquietos y agitados. A medida que la lluvia seguía cayendo implacablemente sobre nosotros, el refugio comenzó a ceder bajo el peso de la tormenta. El viento aullaba furiosamente, arrancando pedazos de hojas de palma y derribando los troncos que sostenían nuestra frágil protección. Gritos de alarma resonaron entre nosotros mientras luchábamos por mantener en pie nuestro único refugio, pero fue una batalla perdida. Con un estruendo ensordecedor, el refugio se derrumbó a nuestro alrededor, dejándonos expuestos a la tormenta que ahora nos empapaba una vez más.
Empapados hasta los huesos, nos acurrucamos bajo la lluvia, buscando refugio en los árboles cercanos, mientras la tormenta rugía aún más fuerte. El sonido del trueno retumbaba en el aire, acompañado por el ruido ensordecedor del agua acumulándose a nuestro alrededor. Mis pies dolían mientras se formaban charcos dentro de mis zapatos. Seguramente me resfriaría pronto. Aproximadamente una hora, tal vez un poco más, pasó hasta que la lluvia disminuyó gradualmente, dejando atrás un cielo teñido con suaves tonos de naranja y rosa, ahora con el sol prácticamente invisible para nosotros. Las primeras estrellas comenzaron a brillar, y la atmósfera entre nosotros permaneció tensa y ansiosa. Con la última luz del día desvaneciéndose, la esperanza de rescate se marchitó como nuestra ropa. Lánguida, encogida y pesada, reemplazada por una creciente preocupación por nuestras vidas. La radio permaneció en silencio, incapaz de penetrar la densa vegetación de la isla y alcanzar una señal. Con la frustración pesando mucho sobre nosotros, el capitán tomó la decisión de explorar la isla en busca de un terreno más alto para tratar de restablecer la comunicación, quizás, como dijo, encontrar un puente natural hacia el continente. Mientras él y uno de los miembros de la tripulación, un residente local llamado Severino, que se había ofrecido como voluntario, se adentraban en la densa selva, el resto de nosotros esperábamos ansiosamente en la playa, reunidos en pequeños grupos, intercambiando murmullos preocupados. Algunos se ocupaban tratando de rescatar el equipaje del barco, en vano, mientras que otros intentaban reconstruir débilmente los refugios. Los niños lloraban mientras las madres intentaban calmarlos. El tiempo se arrastraba lentamente mientras esperábamos el regreso del dúo. Pasaron horas, y la ansiedad crecía con cada momento en que no regresaban. Estábamos preocupados y casi formando un grupo para verificarlos cuando, en medio de las sombras que se alargaban a través de la playa, avistamos una figura solitaria emergiendo de la densa selva. Era el capitán Joao, pero algo estaba mal. Sus pasos eran vacilantes, y su mirada parecía oscilar entre cada uno de nosotros con cada paso. Parecía cada vez más preocupado. Corrimos a su encuentro, dudas revoloteando en nuestras mentes. «Capitán, ¿dónde está Severino?», alguien preguntó mientras se acercaba. Joao miró a su alrededor, como si estuviera a punto de decir lo mismo. «Él no está aquí», preguntó, confundido. Caminábamos por un rato cuando un ruido fuerte estalló. Corrí a ver qué era, pero no encontré nada. Cuando me di la vuelta, ya no estaba detrás de mí. Su voz estaba llena de confusión y angustia. Pensé que tal vez se había asustado y corrido de regreso aquí. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos nosotros al absorber sus palabras. Con la noche acercándose rápidamente, el peligro también aumentaba. El hambre, el frío y un potencial depredador se fortalecían, y teníamos que pensar en algo rápidamente. Siguió una discusión acalorada sobre qué hacer a continuación. Algunos sugirieron quedarse en la playa y esperar el rescate, mientras que otros propusieron una búsqueda para encontrar a Severino. Argumentos a favor y en contra de cada opción volaban por el aire, cada uno expresando sus preocupaciones y puntos de vista, el tono escalando con cada réplica. «Deberíamos permanecer juntos, es más seguro», argumentó una madre, todavía sosteniendo a su pequeña hija en brazos. «Pero ¿y si Severino está en peligro?», contrarrestó un hombre, amigo del desaparecido. «Es demasiado arriesgado salir de noche, ¿por qué no esperamos a que salga el sol?», murmuró una tercera persona, tratando de mediar. La discusión se intensificó, el capitán Joao permaneció en silencio, ajeno a lo que estaba sucediendo. Sus ojos fijos en el horizonte oscuro, como si buscara una respuesta dentro de sí mismo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Me puse de pie. «Capitán, si tú vas, yo también voy». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Algunos me miraron intrigados por la reciente actitud, pero antes de que alguien más pudiera intervenir, un caballero mayor se levantó a mi lado. «Yo también iré». Su voz era calmada y resuelta. Era un local, ciertamente, pero tenía un inglés perfecto. «Dos son mejor que uno, y es mejor no dejar al capitán y a ti enfrentarse a esto solos».
Con doble precaución, nos adentramos en la densa vegetación, nuestros pasos cautelosos resonando en la arena húmeda de la playa, gradualmente reemplazada por sedimentos más densos. La noche envolvía la isla como un manto oscuro, y el aire estaba cargado de una humedad palpable, dejando un sabor salado en la boca. Nuestros oídos sensibles marcaban cada sonido como una amenaza potencial. Solo el sonido distante de la lluvia persistente en algún lugar lejano y el susurro de las hojas bajo nuestros pies rompían el silencio de la noche. Pronto nos acercamos al lugar donde el capitán había escuchado el ruido anteriormente. Para nuestra sorpresa, no había nada más que el silencio opresivo de la noche en el bosque. No era mucho de creer en energías y auras, pero ese lugar definitivamente tenía una mala energía. Decidimos no quedarnos allí por mucho tiempo. Después de una breve inspección, continuamos nuestra marcha, ahora con más prisa. No muy lejos de allí, llegamos a un claro donde la vegetación se abría para revelar un lago sereno, bañado por la luz perlada de la luna llena. Las aguas brillaban con un tono azul cristalino, emitiendo esta vez un aura intoxicante, calmada, casi hipnótica. Nos quedamos en silencio por un momento, maravillándonos con la belleza tranquila de la escena ante nosotros, hasta que un sonido burbujeante mojado burbujeó, sacándonos de nuestro trance. Era algo en el agua, emergiendo, era Severino. Estaba flotando, aparentemente inconsciente, su ropa parecía crear bolsas de aire que lo mantenían a salvo. ¡Ey! Gritó el capitán. Severino. Hemos venido a buscarte. ¿Estás bien? El hombre permaneció inerte. Voy para allá. El capitán dio un paso, pero pronto la mano de nuestro compañero mayor se interpuso frente a él. Señaló que esperáramos. En total silencio, recogió una piedra, se acercó unos pasos al lago y la lanzó cerca del cuerpo flotante. Mi corazón latía más fuerte incluso antes de que la piedra golpeara el agua. Sabía lo que iba a pasar. Lo había visto antes. Era el mismo sentido de amenaza. Justo como el cuerpo del caballo, Severino desapareció en las profundidades del lago, siendo arrastrado violenta y fuertemente hacia abajo. El capitán y yo nos sobresaltamos. ¿Qué diablos es esto?, pregunté. El capitán parecía pálido, incapaz de responder, pero con una voz monótona, seria, grave, nuestro compañero nos dijo. Es el caboclo de agua. Joao hizo la señal de la cruz de nuevo. El agua burbujeó de nuevo, y la criatura emergió de ella, moviéndose lentamente hacia la orilla del lago. Quedamos asombrados por la vista. Su cuerpo humanoide estaba envuelto en piel escamosa de tono cobre, brillando a la luz de la luna. Su forma era distorsionada, casi como una amalgama grotesca de hombre y pez, con extremidades alargadas y musculosas que terminaban en garras afiladas que brillaban con el frío resplandor del lago. Apenas podía creer lo que veían mis ojos, y mi mente se negaba a aceptar que pudiera ser real. Era como si mi mente estuviera siendo inundada por una densa niebla, estaba incapacitado, sometido. Estaba haciendo eso. A medida que la criatura se acercaba lentamente a la orilla, pude ver sus ojos brillantes fijos en nosotros, emanando intensa malicia. Su rostro era una máscara retorcida de hambre y placer, sus delgados labios se curvaban en algo que para un pez podría ser el equivalente de una sonrisa, exponiendo filas de dientes afilados como los de una piraña. Un grito de terror rasgó la noche mientras la criatura se lanzaba hacia nosotros, sorprendentemente rápida para su tamaño, sus garras extendidas. Instintivamente retrocedí, pero observé horrorizado como uno de los nuestros era atrapado por la criatura. Era el capitán. El monstruo lo había agarrado por su pierna. Era posible ver las garras perforando la carne, causando filtraciones rojas sobre la piel. El hombre gritó e intentó en vano aferrarse a alguna raíz o piedra, pero la criatura era astuta. No había nada fijo a lo que pudiera aferrarse. El sonido del agua agitada se acompañaba de los gritos agonizantes y finales de Joao mientras luchaba desesperadamente contra la criatura que lo arrastraba hacia abajo. Sentí una ola de náuseas y desesperación al darme cuenta de que no había nada que pudiéramos hacer para ayudarlo, solo mirar su fin. Era como ver una película. Ni siquiera tenía la percepción del peligro que también enfrentaba, hasta que el anciano tocó mi brazo. Necesitamos irnos, lo siento por Joao, pero no puedes meterte con estas cosas.
Su mirada sabia parecía reflejar que había estado en una situación similar en días anteriores. Antes de que pudiera procesar qué responder, la criatura se levantó del lago de nuevo. Sus garras ahora goteaban sangre diluida en el agua. Se volvió hacia nosotros, rugiendo como una bestia salvaje. Venía por nosotros cuando algo lo detuvo. Una mano desde debajo de la superficie, una mano ancha unida a un brazo robusto. Con un corte recién hecho cubriendo su ojo izquierdo, emergiendo como un animal, estaba el capitán. Agarró al monstruo por el cuello y le propinó algunos golpes. Estaba claro que la criatura había sido tomada por sorpresa y estaba siendo lastimada. «Corran, rápido», dijo. «No se preocupen por mí, lleven al resto de los pasajeros a un lugar seguro». La criatura, ahora recuperada del ataque sorpresa, lo levantó por el cuello. Fui arrastrado por el anciano mientras corríamos. Lo último que vi fue la silueta de los dos en el lago, mientras Joao luchaba y golpeaba, la criatura mantenía presión en su cuello, y con un terrible pop, el cuerpo del capitán se desplomó en sus brazos. Continuamos corriendo a través de la densa vegetación, los sonidos de la noche resonando a nuestro alrededor, nuestra ansiedad y miedo creciendo. El anciano lideraba el camino con una determinación sombría en su rostro arrugado. El bosque se cerraba a nuestro alrededor, las ramas retorcidas y enredadas parecían tratar de obstaculizar nuestro progreso. Realmente no reconocía el camino por el que habíamos venido. La carrera fue agotadora, y emergimos en un claro abierto, donde las estrellas lanzaban pequeñas luciérnagas sobre la tierra húmeda. Se detuvo abruptamente, sus ojos escaneando el entorno con cautela. Fue entonces cuando avistó algo en el borde del claro. Un pequeño bote de remos, descansando pacíficamente en la arena. «Esta es nuestra oportunidad de escapar», dijo, su voz ronca llena de urgencia. «Vamos rápido, antes de que sea demasiado tarde». «Pero, ¿y los demás?». «Nuestra mejor oportunidad es buscar ayuda. La criatura no debe saber sobre ellos, o ya los habría atacado». Corrimos hacia el bote, nuestros corazones latiendo con esperanza renovada por sobrevivir. Mientras nos preparábamos para partir, nuestras escasas alegrías se disiparon cuando un ruido familiar resonó desde el bosque cercano. Miramos conmocionados mientras el monstruo emergía de las sombras, su forma retorcida y siniestra avanzando hacia nosotros. Parecía más grande ahora. La sangre no solo goteaba de sus manos, sino también de su boca. Comenzó a correr, cayendo a cuatro patas mientras se acercaba. El anciano, que aún estaba fuera del bote, me empujó con fuerza hacia el mar mientras él se quedaba solo con la criatura. El bote me llevó mar adentro mientras veía al monstruo acercándose a su presa. No pude soportar mirar, pero sus gritos de dolor resonaron a través de la noche mientras remaba frenéticamente, hacia atrás, alejándome de la orilla lo más rápido que podía. El horripilante sonido de la carne siendo desgarrada y los huesos rompiéndose atormentaba mis oídos. ¿Alguna vez has escuchado a un anciano gritar? ¿Llorar como un niño separado de su madre? Causa dolor. Causa miedo. Exhausto y aterrorizado, remé hasta que mis músculos fallaron, hasta que finalmente caí en un profundo y problemático sueño. Cuando desperté, estaba acostado en la arena, los rayos del sol calentando mi rostro. Frente a mí, un equipo de oficiales de policía ambiental me observaba con expresiones de sorpresa y confusión. Comenzaron a hacer preguntas, pero mi mente estaba en otro lugar, reviviendo los horrores de la noche anterior en un bucle. Horas después, estaba en su base, duchado, bien alimentado. Con un nudo en la garganta, relaté a los oficiales lo que había sucedido en esa fatídica noche. El naufragio del catamarán, la desaparición de la tripulación, los encuentros con el caboclo de agua, y todo lo demás. Sin embargo, mi historia parecía tan surrealista y absurda que ni yo podía creer que fuera verdad mientras salía de mi boca. Los oficiales buscaron cualquier señal de la isla del río, el catamarán, o los otros pasajeros, pero todo lo que encontraron fueron mínimos rastros que apenas apoyaban mi narrativa. De hecho, tenían el informe del bote saliendo del puerto, nuestra trayectoria hasta que comenzó la lluvia, pero después de eso, era como si hubiera dejado de existir. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se encontró una explicación convincente para los eventos ocurridos esa noche. Simplemente me liberaron de allí, y regresé a casa lo más rápido que pude.
Con el tiempo, los traumas de esa noche corroían mi cordura. Ya no podía dormir sin ser atormentado por pesadillas vívidas de la criatura del río emergiendo de las aguas oscuras para arrastrarme hacia abajo. Cada sonido de agua corriendo o sombra sobre la superficie del agua me hacía estremecer de terror. Ya no iba a piscinas, evitaba lagos, y ni siquiera iba a la playa. Ya no usaba la bañera y hasta evitaba abrir el grifo, prefiriendo comprar agua embotellada para evitar escuchar ese sonido fluyendo. Mi psiquiatra me dio un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, diciendo que imaginé cosas mientras deliraba en el bote. Casi lo creí, si no fuera por un correo electrónico que recibí. Sin remitente, sin asunto, solo mi nombre como destinatario, y un adjunto, un escaneo de una página de periódico, un periódico de Delmiro Golbeía, diciendo que el bote fue encontrado, ahora que la época correcta del año reveló esa isla, y que, junto a él, los cuerpos de más de 30 pasajeros fueron encontrados. No ahogados, no muertos de hambre, sino con extrañas marcas en sus cuerpos, atacados por algún animal no identificado. Todas las mañanas desde la muerte de Laura, me despertaba con un espacio vacío en mi cama. El lugar donde solía estar mi esposa era ahora un frío recordatorio de nuestro amor perdido. Extrañaba su voz, su risa, su forma de hacer que todo pareciera mejor. Pero la vida no era tan misericordiosa. Ahora solo éramos yo y nuestro pequeño. Papá, ¿cuándo volverá mamá? Billy solía preguntar, con sus ojos inocentes, grandes y llenos de esperanza. Siempre me retorcía el corazón. Nos está cuidando desde las estrellas, Billy. Respondía. Tratando de mantener mi voz firme. Siempre está con nosotros. Billy era una copia exacta de Laura, con sus brillantes ojos azules y su cabello rubio claro. Incluso su risa tenía esa misma magia contagiosa que solía tener ella. Cada vez que lo miraba, era como verla a ella. Era a la vez desgarrador y reconfortante. Decidí ser el mejor padre que pudiera, no solo un papá, sino también una mamá para él. Conocía a Billy, cada parte de él. Sabía cómo arrugaba la nariz cuando comía brócoli y cómo se le iluminaban los ojos cuando le leía cuentos de aventuras y caballeros antes de dormir. Papá, decía, moviéndose emocionado en sus pijamas de dinosaurios. Quiero ser valiente, como los caballeros. Y lo serás, Billy. Respondía, arropándolo. Ya lo eres. Con cada día, aprendía algo nuevo de él, y con cada cuento antes de dormir, cada risa compartida, cada lágrima secada, nuestro vínculo se fortalecía. Una mañana soleada, mientras miraba a Billy dibujar en silencio en la mesa de desayuno, me di cuenta de que necesitaba algo más, algo aparte de los confines de nuestro hogar, que todavía resonaba con la ausencia de Laura. Una idea apareció en mi mente. Billy. Le dije. ¿Qué tal si vamos al parque hoy? Sus ojos brillaron de emoción, y el dibujo fue rápidamente olvidado. ¿De verdad? ¿Al que tiene el tobogán grande y los columpios? Así es. Un día en nuestro parque favorito parecía la distracción perfecta. Era un lugar lleno de buenos recuerdos, donde Billy podía correr y reír, y nosotros podíamos tener unos momentos de normalidad. Mientras nos preparábamos para el día, observé a Billy elegir cuidadosamente su camiseta de Superman favorita y sus pantalones cortos azules. Había un brinco en su paso, una ligereza que había estado ausente por un tiempo. ¿Listo, campeón? Pregunté, atando sus agujetas. Él me dio una amplia sonrisa, mostrando todos sus dientes. ¿Listo, papá? Conduciendo hacia el parque, lo miré a través del espejo retrovisor, con su rostro pegado a la ventana, sus ojos absorbiendo el mundo exterior. Me recordó nuestros paseos en auto con Laura. Ella cantaba al ritmo de la radio, su risa llenaba el auto mientras Billy aplaudía desde su asiento. Suspiré, el recuerdo era agridulce, y luego estiré la mano para revolverle el cabello a Billy, reflejando su sonrisa. Nuestro día en el parque nos esperaba, una oportunidad para crear nuevos recuerdos, para avanzar mientras apreciamos el pasado, un día lleno de promesas de risas y aventuras. Papá.
La voz de Billy se escuchó desde el asiento trasero. ¿Crees que mamá puede vernos? Respiré profundamente, apretando un poco más el volante. Sí, Billy. Nos está mirando, y quiere que seamos felices. Él asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Entonces vamos a divertirnos mucho hoy, para que mamá nos vea felices. El parque nos recibió con su vibrante familiaridad. Niños corriendo libres, el aroma de comida flotando desde la zona de picnic, y el constante ritmo del partido de baloncesto cercano creando una sinfonía reconfortante. Era la esencia de la vida, pura, sin filtros, e infecciosa. Empezamos nuestro día con un juego de atrapar la pelota, usando un disco volador como nuestro símbolo compartido de alegría. La risa de Billy llenó el aire cuando falló un lanzamiento particularmente difícil. Papá, eso no es justo. Chilló, el berrinche falso en su cara se disolvió en más risas. Ya veremos, campeón. Reí, lanzando el disco volador un poco más suave esta vez. Lo atrapó con una sonrisa triunfante y rápidamente me lo devolvió en un lanzamiento. Después de una sesión enérgica, pasamos a nuestro picnic. Billy era un comensal particularmente quisquilloso, pero había dominado el arte de crear un menú que lo haría terminar su plato sin quejarse. Billy, no te vayas hasta que termines tu sándwich. Le advertí, entregándole un sándwich de crema de cacahuate y mermelada, su favorito. Lo sé, papá. Respondió, poniendo los ojos en blanco, un gesto que recordaba a Laura. Pero se sentó obedientemente, mordisqueando su sándwich y mirando a los otros niños que jugaban cerca. Una vez terminada nuestra comida, Billy, renovado de energía, sugirió jugar a las escondidas. Acepté su propuesta y comencé a contar, escuchando cómo el sonido de sus pasos en la grava se desvanecía en la distancia. Cuando llegué a 20, abrí los ojos y comencé a buscarlo. Miré detrás de nuestro árbol habitual, revisé los baños, el área de juegos, detrás de los columpios, pero Billy no estaba por ninguna parte. Un leve rastro de preocupación comenzó a asomar en mi mente, pero lo deseché, diciéndome que solo había encontrado un escondite realmente bueno esta vez. Sin embargo, a medida que los minutos se convirtieron en horas y aún no había rastro de Billy, el leve rastro de preocupación se convirtió en una oleada de pánico. Comencé a acercarme a otras familias, preguntándoles si habían visto a Billy. Descripciones de su camiseta de Superman y su cabello rubio arenoso se precipitaban fuera de mi boca mientras escaneaba desesperadamente el parque. Lo siento, no lo he visto. La mayoría respondía. Algunos incluso se ofrecieron a ayudarme a buscarlo, con rostros arrugados de preocupación. Pero mientras el parque comenzaba a vaciarse y el sol bajaba en el horizonte, Billy seguía desaparecido. El parque, antes brillante y soleado, parecía oscurecerse y volverse más ominoso con cada segundo. Podía sentir el latido de mi corazón retumbando en mis oídos, cada golpe resonando con mi creciente temor. Mi Billy, mi pequeño, estaba desaparecido, y me sentía impotente. El corazón me latía con fuerza en el pecho, como un tambor salvaje, y mis manos temblaban mientras intentaba desbloquear el teléfono. El parque estaba cerrando, el sol se estaba poniendo, y mi hijo aún no aparecía. El pánico se filtraba en cada rincón de mi mente. El patio de juegos, una vez vibrante, ahora bañado en un crepúsculo inquietante, parecía reflejar mi miedo. Mientras pasaba por mis contactos buscando el número de la comisaría local, algo llamó mi atención, una visión desconocida en nuestras numerosas visitas al parque. Una abertura casi oculta por un grupo de arbustos espesos. Un túnel. Un sentimiento me invadió, una mezcla de aprensión y una extraña sensación de esperanza. Guardé el teléfono en el bolsillo, sin apartar la vista de la entrada del túnel. ¿Podría Billy estar allí? Cuando entré en el túnel, los sonidos ambientales del parque se desvanecieron gradualmente, reemplazados por un silencio opresivo. El aire estaba más frío, con un toque de humedad que me hizo sentir un escalofrío. Saqué la linterna del teléfono, mientras la oscuridad se tragaba la luz del día que quedaba. El haz de luz proyectaba sombras alargadas en las paredes del túnel. Estaba vacío, sin presencia humana. Cuanto más avanzaba, más se desvanecía mi esperanza. Hasta que lo vi. Acostado en el suelo, acurrucado en una esquina del túnel, estaba Billy.
Estaba inconsciente, pero parecía ileso. Caí de rodillas, sintiendo como el alivio me inundaba como una ola. Billy. Logré decir. Mi voz resonando en el espacio hueco. Extendí la mano, apartando algunos mechones de cabello de su frente. Su piel estaba fría al tacto, pero respiraba. El ritmo constante de su pecho era una calma en medio del silencio perturbador. Billy, despierta. Supliqué, sacudiendo suavemente sus hombros. Pero permaneció sin responder, sumido en un sueño profundo. Todo está bien, te tengo. Me dije más a mí mismo que a él, levantándolo en mis brazos. Mientras retrocedía por el túnel cargando a mi hijo inconsciente, una sensación de inquietud se revolvía en mi estómago. El túnel, las circunstancias de la desaparición de Billy, su estado inconsciente. Nada de eso tenía sentido. La sonrisa que había mostrado esa mañana, su risa aún resonando en mis oídos, todo parecía un sueño lejano. Ya en el coche, aseguré a Billy en su asiento. Su cabeza se inclinó sobre su hombro. Mientras arrancaba el motor, eché un último vistazo al túnel, un testigo silencioso de mis peores temores y mi eventual alivio. Había un escalofrío en el aire, una sensación de presagio que no podía sacudirme. Mientras conducía hacia casa, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, proyectando sombras largas en las calles desiertas. Billy seguía dormido, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Extendí la mano, acariciando suavemente su cabello. Todo va a estar bien, campeón. Susurré, más para mí mismo que para él. Vamos a casa. Llegamos al camino de entrada, nuestro hogar era un refugio reconfortante en medio del caos del día. Las luces en el interior eran cálidas y acogedoras, un faro de seguridad. Sin embargo, el extraño silencio de Billy me pesaba. Mientras lo desabrochaba de su asiento, sus ojos se abrieron, y la chispa habitual en su mirada había sido reemplazada por una inexpresividad inusual. Hola, campeón. Dije, tratando de sonar alegre. Ya estamos en casa. Billy apenas parpadeó, sus labios se abrieron como si quisiera decir algo, pero luego se cerraron de nuevo. Me permitió cargarlo hacia la casa, su cuerpo estaba débil en mis brazos. Dentro, lo acomodé en el sofá, arropándolo con una manta. Su peluche favorito de Superman, ya desgastado, estaba apretado en sus brazos, lo único familiar en él en ese momento. Billy, ¿te sientes bien? Pregunté, mi preocupación aumentando ante su silencio persistente. Él asintió, pero la falta de su habitual charla me inquietaba. Le preparé una taza de chocolate caliente, esperando que el sabor familiar le devolviera algo de ánimo. Toma, bébelo. Le dije, entregándole la taza. La aceptó con un leve asentimiento, su agarre en la taza era débil pero firme. Mientras tomaba un sorbo, lo observé de cerca. Sus rasgos estaban relajados, sus ojos distantes. Parecía perdido en sus pensamientos, muy diferente al niño enérgico que no podía quedarse quieto. Decidí darle algo de espacio y fui a la cocina a preparar la cena, manteniéndolo en la mira de reojo. Preparé su platillo favorito, espagueti con albóndigas, esperando que el aroma familiar pudiera hacer algo por él. La cena está lista, Billy. Llamé, colocando los platos en la mesa. Él dejó la taza vacía y se acercó a la mesa de comedor, todavía con el peluche de Superman en la mano. Papi. Dijo, su voz apenas un susurro. Era la primera vez que hablaba desde que lo encontré. Sí, Billy. Respondí. Mi corazón dando un salto. ¿Puedo irme a la cama después de esto? Su voz era tan suave que casi se perdía entre el ruido de los cubiertos. Claro, campeón. Le dije, despeinando suavemente su cabello. Ha sido un día largo para ti. Mientras cenábamos en silencio, la realidad de la situación comenzó a asentarse. Mi hijo, normalmente alegre y vibrante, había sido reemplazado por esta versión tranquila y casi etérea de él. Pero me convencí de que era algo temporal, resultado del día traumático que habíamos vivido. Después de la cena, ayudé a Billy a subir a su habitación y lo arropé en la cama. Su cuarto, decorado con pósteres de superhéroes y planetas, que usualmente rebosaba de su energía incansable, ahora se sentía inquietantemente silencioso. Buenas noches, Billy.
Le dije, inclinándome para darle un beso en la frente. Buenas noches, papá. Murmuró, sus ojos ya cayendo cerrados. Salí de la habitación, su suave respiración siendo el único sonido en la casa silenciosa. Una sensación de temor se instaló en mí, los eventos del día repitiéndose en mi mente. Mientras miraba la puerta cerrada de Billy, una angustia comenzó a crecer en el fondo de mi estómago. Los días que siguieron a la recuperación de Billy fueron un torbellino silencioso. Traté de volver a nuestra rutina, pero algo era decididamente distinto. Era como si nuestro hogar, una vez lleno de la risa vivaz y la inocente travesura de Billy, estuviera ahora bajo la sombra de un silencio escalofriante. Billy ya no devoraba sus sándwiches de mantequilla, de maní y mermelada con el entusiasmo de antes, ni gritaba de alegría cuando marcaba un gol en nuestros juegos de fútbol en el jardín. Su risa, que solía ser música para mis oídos, era ahora un eco hueco que flotaba en el aire con pesadez. Los ojos que me miraban desde el otro lado de la mesa del desayuno eran los mismos que había visto todos los días durante los últimos 7 años, pero ahora sostenían una frialdad helada que me hacía estremecer. Me decía a mí mismo que era el estrés, el choque del evento traumático que lo había cambiado, pero mi corazón sabía que había algo más. Una noche en particular, acababa de acomodarme en la cama, con las preocupaciones del día pesando en mi mente. Fue entonces cuando sentí una presencia, la sensación de estar siendo observado. Abrí los ojos y encontré a Billy parado al pie de mi cama, su silueta iluminada débilmente por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Sus ojos estaban fijos en mí, su mirada inquietante. Murmuraba algo, palabras que no pertenecían a ningún idioma que yo conociera. Su voz ya no era el tono suave e infantil al que estaba acostumbrado. Era profunda, resonante, con un poder desconocido, una amenaza implícita que me hizo estremecer. Billy. Dije, mi voz apenas un susurro. Pero él no parecía escucharme, sus ojos permanecían inmóviles, su canto ininterrumpido. Salté de la cama, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Billy, ¿qué estás haciendo? Pregunté, la realidad de la situación golpeándome como una tonelada de ladrillos. Ese no era mi hijo. Ese no era el Billy que había criado, el niño que amaba los superhéroes y odiaba el brócoli. Como si saliera de un trance, Billy se detuvo abruptamente. Me miró, sus ojos de repente lúcidos y llenos de una emoción que no pude comprender. Buenas noches, papá. Dijo, su voz regresando al tono suave, pero carente del calor que alguna vez tuvo. Con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a su habitación, dejándome parado en el medio de la mía, el eco de su canto desconocido flotando en el aire. Esa noche, mientras yacía despierto, mi mente se llenaba de pensamientos inquietantes. Los cambios en Billy, su repentino comportamiento extraño, el canto perturbador en un idioma desconocido. Todo apuntaba a algo mucho más siniestro que un simple estrés postraumático. Mientras repasaba los eventos de los últimos días, una terrible realización comenzó a formarse en mi mente. Mi hijo no había regresado del parque ese día. Algo más había tomado su lugar. A medida que la comprensión se asentaba, me inundó un miedo paralizante y una determinación abrumadora. Fuera lo que fuera, tenía que recuperar a mi hijo. A cualquier costo. Impulsado por la desesperación, comencé a buscar respuestas. A través de foros en línea y bibliotecas locales, encontré una pista, una experta en folclore local llamada Eleanor. Sus artículos sobre entidades míticas y su profundo conocimiento de leyendas locales me convencieron de que podría arrojar algo de luz sobre mi situación. Llamé a Eleanor, mis manos temblaban mientras le explicaba lo que sucedía. Hubo una pausa larga, luego un suspiro. No es la primera vez que escucho una historia así, John dijo, su voz cargada de un tono grave. En menos de una hora, estaba sentado en su oficina, una habitación acogedora llena de pilas de libros antiguos y artefactos. Un gran mapa de la ciudad estaba desplegado en la mesa, con alfileres y notas marcando varios puntos significativos. Mientras le narraba mi odisea, desde nuestro día en el parque hasta la transformación inquietante de Billy, Eleanor escuchaba atentamente, sus ojos entrecerrándose en un pensamiento profundo. Una vez que terminé, respiró hondo y me miró, su mirada llena de simpatía y determinación. John, comenzó. Creo que lo que estás enfrentando es un cambiaformas.
Parpadeé, desconcertado. ¿Un cambiaformas? Repetí, mi mente intentando asimilar. Eleanor asintió. En el folclore, un cambiaformas es una entidad monstruosa que toma el lugar de un niño humano. Adopta su forma, su identidad. Pero no es él. No es tu Billy. Un miedo helado recorrió mis venas, pero me obligué a concentrarme. ¿Cómo recupero a Billy? Pregunté, mi voz firme a pesar del pánico que amenazaba con consumirme. Eleanor frunció los labios, pensativa. No va a ser fácil, advirtió. Pero el primer paso es entender que Billy podría seguir ahí afuera. Podría estar atrapado donde quiera que esta entidad provino. Las implicaciones eran abrumadoras, pero también me daban una pizca de esperanza. Billy aún podía estar ahí, esperando a que lo encontrara. Te ayudaré, John. Prometió Eleanor, sus ojos llenos de resolución. Vamos a recuperar a tu hijo. Esa noche, mientras cerraba la casa, miré hacia la puerta del ático. Pensé en Billy arriba, durmiendo en su cuarto, y en el verdadero Billy, que estaba en algún lugar. Una nueva determinación me invadió. Esta entidad podría haber engañado a otros, pero no podía engañar el amor de un padre por su hijo. Iba a recuperar a Billy, a como diera lugar. En los días siguientes, mi ansia de respuestas me llevó a descubrir varias pistas inquietantes. Los dibujos de Billy, que solían mostrar superhéroes y escenas juguetonas, ahora retrataban símbolos intrincados y de otro mundo que me ponían los pelos de punta. Un día, cuando Billy estaba abajo, me colé en su habitación. En el silencio de ese espacio, descubrí algo perturbador. Oculto debajo de su cama, lejos de miradas curiosas, había una colección de pequeños animales muertos. Una ardilla, unos cuantos pájaros, sus cuerpos perfectamente conservados, sus ojos vacíos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de entidad era capaz de hacer algo tan macabro, y por qué? Mis noches estaban atormentadas por pesadillas, visiones de un reino espeluznante que parecía a la vez lejano e increíblemente cercano. Veía a Billy en esos sueños, su pequeña figura perdida en medio de un paisaje retorcido, su voz llamándome desde el abismo. Me despertaba empapado en sudor, su nombre en mis labios, su ausencia en nuestro hogar como un recordatorio doloroso de la realidad que estaba viviendo. Una noche, mientras intentaba comprender los símbolos crípticos que Billy había estado dibujando, un pensamiento repentino me golpeó. ¿Podrían estos símbolos ser una forma de comunicación, un enlace entre el cambiaformas y su mundo de origen? Tomé una foto de los dibujos y se la envié a Eleanor. Ella me llamó de inmediato. John, dijo, su voz llena de urgencia. Estos símbolos no son al azar. Son un lenguaje antiguo. No puedo traducirlo todo, pero algunos de los símbolos que se repiten significan portal, intercambio y equilibrio. La información me cayó como una tonelada de ladrillos. Un portal. Un intercambio. Mi mente empezó a correr con posibilidades. ¿Podría ser que el túnel en el parque fuera un portal hacia otro mundo, donde Billy estaba ahora atrapado? La voz de Eleanor rompió mis pensamientos. John, estos símbolos sugieren una conexión entre ambos mundos. Es una especie de equilibrio. El cambiaformas fue intercambiado por Billy. También sugiere que el mismo portal que trajo al cambiaformas a nuestro mundo puede usarse para traer a Billy de regreso. Una chispa de esperanza surgió en mí, alimentando mi determinación. Por aterrador que fuera el prospecto, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que volver al parque, regresar al túnel. Tenía que recuperar a mi hijo. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi mente se llenó de pensamientos de símbolos extraños, portales ocultos y cambiaformas monstruosos. Sentí una sensación de urgencia. Cada momento que pasaba en la comodidad de mi hogar era un momento que Billy pasaba en un mundo alienígena y aterrador. Sin importar lo peligroso o terrorífico que fuera, me adentraría en lo desconocido para salvar a mi hijo. Al día siguiente, Eleanor y yo hablamos extensamente sobre cómo lidiar con el cambiaformas. Ella explicó que, en el folclore, una forma de hacer que un cambiaformas se vaya es hacerle creer que no es deseado ni amado. La idea de hacer esto, incluso a un impostor, era profundamente perturbadora. Eleanor,
Dije, mi voz temblando. Me estás pidiendo que trate a esta cosa como si no fuera deseada. Como si no fuera amada. Yo, no sé si puedo hacer eso. John. Respondió Eleanor, su voz firme y calmante. Sé que esto es difícil. Pero recuerda, este no es Billy. Tu hijo está en algún lugar, necesitando que su padre vaya y lo salve. Estamos haciendo esto para recuperar a Billy. Tenía razón, pero la idea de lo que debía hacer me revolvía el estómago. Esa noche, respiré hondo e hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Llevé a Billy al ático, un lugar al que nunca antes le había permitido ir. Lo siento, Billy. Dije, mi voz casi quebrándose. Pero tienes que quedarte aquí un tiempo. Me miró, con confusión y algo que parecía ser miedo en sus ojos. Me odiaba a mí mismo por hacer esto. Cerré la puerta detrás de mí, el sonido resonando en la soledad de nuestra casa. Mantuve la puerta cerrada, subiendo solo para dejarle comida y agua. La casa se llenó con los lamentos inhumanos del falso Billy. Era un sonido antinatural, lleno de dolor y rabia, un recordatorio constante de la monstruosa entidad dentro de mi hijo. Cada aullido ponía a prueba mi determinación, desgarrándome el alma. Por las noches, yacía en la cama, mirando al techo, los gritos de Billy resonando por la casa. Este no es Billy. Me repetía una y otra vez, tratando de acallar la culpa y el miedo. Estás haciendo esto por Billy. Pasaron los días. Los gritos del ático continuaban, cada vez más fuertes, más desesperados. Me encontraba hablando con una foto de Billy, explicándole lo que estaba haciendo. Lo siento tanto, Billy. Le decía, con lágrimas corriendo por mi rostro. Estoy haciendo esto por ti. Estoy haciendo esto para traerte de vuelta. A través de todo, me aferré a las palabras de Eleanor. Este no era mi hijo. Mi Billy aún estaba allá afuera, solo y asustado. Y yo movería cielo y tierra para traerlo de regreso. En la séptima noche, la casa estaba bañada en un silencio inquietante. Los gritos angustiados del ático finalmente habían cesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras subía la escalera crujiente, sosteniendo la fría llave de hierro que abriría la puerta del cuarto donde el doble de mi hijo estaba confinado. El miedo carcomía los bordes de mi mente, pero me armé de valor, listo para enfrentar las consecuencias del tormento indescriptible. El ático, tenuemente iluminado, era un paisaje de sombras, la única fuente de luz una bombilla solitaria que colgaba precariamente del techo. Allí, entre las cajas de cartón polvorientas y los trastos olvidados, yacía Billy, inmóvil y silencioso, un eco cruel de aquel día en el túnel. Mientras me acercaba, sus párpados se abrieron, revelando dos ojos aterrorizados. «¿Papá?», murmuró, su voz débil y temblorosa, pero inconfundiblemente la de Billy. Sentí una ola de alivio, y me contuve para no sollozar. «Billy, está bien. Ya pasó», susurré, abrazándolo. Sus pequeños dedos se aferraron a la tela de mi camisa, un recordatorio físico de que este era mi hijo, mi Billy. Él había regresado. En las semanas que siguieron, la vida parecía recuperar una apariencia de normalidad. Nuestro tormento compartido nos había unido de una manera que no podía explicar, creando un refugio de seguridad y consuelo en la presencia del otro. Habíamos sobrevivido. El cambiaformas había sido desterrado, y mi hijo estaba a salvo. O eso creía. Unos meses después, mientras limpiaba el cuarto de Billy, un trozo de papel, escondido en uno de sus cuadernos, captó mi atención. Dibujada con la mano de un niño, había una figura oscura con ojos inhumanos, de pie ominosamente al pie de una cama. Su brazo largo y esquelético estaba extendido hacia un niño pequeño y aterrorizado. La imagen me hizo estremecer. «Billy», llamé, sujetando el dibujo. Él entró, con los ojos inocentes llenos de curiosidad. «Papá, ¿qué es?», empezó, pero sus palabras se apagaron cuando vio el dibujo. Justo cuando estaba a punto de preguntarle, me congelé. Los pies de Billy se habían levantado del suelo. Flotaba en medio de la habitación, sus ojos desorbitados de miedo. «Billy», grité, lanzándome hacia él. Pero era demasiado tarde. Su cuerpo se contorsionó de manera antinatural, desgarrándose para revelar un vórtice giratorio.
Un grito antinatural resonó en la habitación mientras el portal lo tragaba y luego se cerraba, dejando solo un silencio insoportable. Mi hijo se había ido, llevado de vuelta al mundo horrífico del cual pensábamos que habíamos escapado.